Hola a todos y a todas, bienvenidos a una nueva conversación de psicosomática. Mi nombre es Soledad Davis, coordino la plataforma educativa en la que están participando, dedicada al estudio de la astrología, la psicología y la conciencia. Y el día de hoy estoy acompañada por Fernando Mora, con quien voy a estar conversando. Él ha estudiado filosofía, también es traductor, es autor de libros. En el 98 editó Las enseñanzas de Padma, bueno, me lo vas a decir tú, ¿cómo se pronuncia esto? Padmasambhava, Ahí está, Padmasambhava. Padmasambhava, y el budismo tibetano en el 98, y luego se mudó un poco más hacia Occidente, y actualmente en los últimos tiempos te has dedicado, Fernando, mucho al estudio del misticismo musulmán, en particular de Ibn Arabi, de quien estaremos conversando el día de hoy. En el 2011 publicaste Ibn Arabi, la vida y enseñanza del gran místico andaluz. Tu último libro, también sobre el sufismo en no dualidad de Ibn Arabi, llamado El perfume de la existencia, y además colaboras con la revista El Azufre Rojo, especializada en los estudios de Ibn Arabi. Así que muchas gracias, Fernando, por Gracias la a ti. apertura a compartir sobre este místico tan interesante. A ver si me gustaría si nos puedes en principio compartir de manera general, para quien no conozca, que introducir a Ibn Arabi. Muchas gracias. Mira, Ibn Arabi nació en 1165 en Murcia. A los 7 años se traslada a Sevilla con su familia y ahí empieza, digamos, pues a estudiar lo que estudian o la mayor parte de los niños, el Corán, los niños musulmanes de la época, me refiero, ¿no? Ibn Arabi era de buena familia, entonces tuvo acceso desde pequeño pues, a la educación, acceso a los palacios del califa, porque su padre estaba muy relacionado con la aristocracia almohade, digamos, pero lleva una vida Ibn Arabi hasta los 15 años, a partir de su adolescencia, una vida un poco disipada, según nos cuenta él mismo, dedicada pues a cazar, a ir de fiesta, poco contacto con lo que lo llamaríamos la religión, pero a los 14 o 15 años, como mucho, tiene una especie de llamada que le hace retirarse del mundo, y entonces se retira a un cementerio donde tiene una serie de experiencias místicas que le van a marcar ya para toda la vida. Entonces, a raíz de estas experiencias, pues entra de alguna manera en el camino del sufismo, aunque no formalmente. O sea, tarda 5 años desde que tiene este tipo de experiencias profundas, tarda 5 años en, eh, en buscar a maestros sufis y demás, porque él era un temperamento muy independiente. Entonces hay una serie también es característico de Ibn Arabi, que tiene experiencias visionarias muy profundas, tanto en estado de vigilia como de sueño lúcido. Estas experiencias se prolongarán durante toda su vida. Siempre ha tenido este tipo de experiencias. Y como decía, él tarda 4 o 5 años en entrar formalmente en el sufismo. Es una experiencia visionaria de las que he comentado, la que le impulsa de manera definitiva a encontrar, a buscar maestros. A raíz de que entra en el sufismo, visita todo tipo de maestros, pero siempre teniendo, digamos,
esta cualidad de que él es su propio maestro, por así decirlo. Él también es maestro a través de las experiencias visionarias, perdón, también es discípulo de maestros como Jesús. Jesús se le aparece muchas veces a lo largo de su existencia, sobre todo en su juventud, que le da numerosas enseñanzas. No sé si sabéis que Jesús tiene una importancia fundamental en el Islam. Eh, Jesús, según el Corán, Jesús es hijo del arcángel Gabriel y de María. Jesús viene al final de los tiempos, es el que llama a la oración, digamos, a congregar a todos los seres en el día, por así decirlo, el día del juicio final. Entonces tiene una importancia muy grande en la vida, en el Islam y en la vida de Ibn Arabi. Entonces, bueno, una vez Ibn Arabi empieza a relacionarse con maestros humanos, porque él ya, así como os digo, se relaciona con maestros invisibles, por así decirlo, a través de sus experiencias visionarias, pues ya no dejará de relacionarse con este tipo de maestros humanos hasta el año 1200, 1202, que es cuando llega a Meca para hacer lo que se llama dentro del contexto del Islam la gran peregrinación a la Meca. Entonces tiene diferentes maestros. Uno de los más importantes, su primer maestro, que es uno de los más importantes, es un tal Al-Yabi, que era un maestro, por así decirlo, era analfabeto, lo cual contrasta poderosamente con un árabe que era un gran erudito, por así decirlo, ¿no? Entonces, bueno, cada uno de los maestros recibe un tipo de enseñanza. Lo que cabría destacar de todos estos maestros es que pertenecen a la categoría de los malamí en singular, son personas que ocultan, por así decirlo, sus virtudes a los ojos ajenos. Quiere decir, son grandes maestros espirituales que pasan absolutamente por personas ordinarias. Incluso por las personas más ordinarias que uno se puede encontrar y de las cuales uno no sospecharía para nada que son maestros espirituales, ¿no? Entonces, este tipo de maestros son los que frecuenta Ibn Arabi. Él tiene un libro que está traducido al castellano, en parte, que es traducido como la epístola de la santidad, donde desarrolla varias biografías, unas 40 biografías, si no recuerdo mal, sobre este tipo de maestros que estaban tanto en Al-Ándalus como en el norte de África, ¿no? En Marruecos, en lo que luego sería Marruecos. Entonces, bueno, al final también tiene relación, hay que destacarlo también, con maestras, no solo con maestros, como Fátima de Córdoba, Yasmina de Marchena, que son mujeres ya mayores con las cuales también entabla una relación bastante profunda, ¿no? Cuando digo mayores, por ejemplo, Fátima de Córdoba tenía más de 92 años cuando es maestra de Ibn Arabi y bueno, él tiene diferentes experiencias con ellas y ellas lo tratan muy bien porque son conscientes del personaje, de la altura espiritual del personaje. Luego, él tiene también muchas discípulas a lo largo de su vida. Eh, Él transmite, hay una experiencia, hay un tipo de transmisión en el contexto del sufismo que es la transmisión del manto. El manto es como un símbolo de sabiduría. Entonces él dice que transmitió este manto a 17 mujeres y solo un hombre. O sea, lo digo simplemente por
por llamar la atención sobre la relación especial que tenía con las mujeres, con el principio femenino, porque muchas veces pensamos que el Islam o el sufismo se opone al principio femenino, y es verdad que hay muchos llamados musulmanes, que no sé si son musulmanes o qué, que se oponen de alguna manera a esto, pero en Arabí y en el caso de otros maestros sufis vemos todo lo contrario, ¿no? Claro, las mujeres eran Entonces, pares. ¿perdón? Las mujeres eran pares. Sí, eran pares e incluso más que en un momento espiritualmente hablando, podríamos decir que tienen un carácter, incluso me atrevería a decir, no sé si te va a escandalizar a alguien con esto, superior a los hombres espiritualmente hablando. Espiritualmente hablando. Y por qué? Porque las mujeres o sea, así como el hombre es, digamos, pasivo respecto a la creación, la mujer es creadora Mm, también. El hombre solamente es, la mujer es creadora de vida, y entonces está conectada más con lo que es, en este sentido, está más conectada con lo que es el principio, la divinidad. Entonces el hombre es creado, la mujer es creada y creadora. Es más completa en ese sentido, ¿no? Nos dice Ibn Arabi. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta en su trayectoria, y por eso Ibn Arabi también eh, concede esta importancia al principio femenino y tiene tantas discípulas a lo largo de su vida, ¿no? sí, sí. Luego, a raíz de un determinado momento, allá por el año 1190 o algo así, empieza a escribir. Él hasta ese momento, si escribió no lo dice, o escribió muy poco, pero a partir de ese año, que viaja a Túnez por primera vez y tiene una serie de experiencias visionarias allí, empieza a escribir todos los días de su vida de una manera febril. Tal es así que, bueno, tiene más de 350 libros catalogados. Se le han atribuido más de 800 libros, pero con toda seguridad lo que podemos decir es que 350 de estos 800 sí que son indudablemente de Ibn Arabi. Luego, como era un hombre, un escritor tan prolífico, pues cualquier texto que ha aparecido a lo largo de la historia con una dudosa autoría, pues se le ha atribuido a Ibn Arabi, porque era realmente un fenómeno, ha sido realmente un fenómeno en cuanto a la labor literaria, y que no ha existido ni en el terreno religioso, en el terreno espiritual, ni en el terreno, llamémosle, mundano, un escritor tan prolífico como Ibn Arabi. O sea, Ibn Arabi es un portento en este sentido. Y luego hay que tener en cuenta que muchas de estas obras no son un simple libro, sino que, por ejemplo, las Futuhat al-Maquiyya, las iluminaciones, las revelaciones de la Meca, tienen traducidas al castellano, o al inglés, o a un idioma occidental, pueden tener entre 12 y 15 volúmenes. O sea, y tiene varios libros de esta índole, algunos de ellos perdidos, ¿no? Algunos tiene un comentario del Corán que eran 60 volúmenes, que se ha perdido. A lo mejor está porque hay librerías perdidas en el mundo oriental, en el mundo árabe, a lo mejor está en alguna librería de estas, ¿no? Pero de momento no ha aparecido. Sí, sí. Sí, Ahora, dentro de todo esto que comentas, ¿no? Que ha escrito muchísimo, muchísimo, y muchísimo. y también han nombrado varias veces ya sus experiencias visionarias, sus experiencias místicas, y me parece que dentro de su desarrollo, por lo menos mucho lo que ha llegado a Occidente y al español en particular, un poco también retomado por Henry Corbán, es el tema de la imaginación creadora, ¿no? Sí, vale. De la creación, de la imaginación, Sí, de la sí, función sí, sí. simbólica.
Me Sí, gustaría si puedes y introducirnos un poco desarrollar en un la poco este visión del tema. mundo y cómo ingresa Sí, la sí, imaginación en todo esto. es interesante esto, porque siendo la imaginación lo que Corbin llama la imaginación creadora, de entrada hay que decir que la imaginación, tal como la concibo en Arabí, tiene como tres facetas diferentes. Una es lo que podríamos llamar la imaginación absoluta, en el sentido de que Dios crea mediante la imaginación el mundo y el mundo es imaginación divina. En ese sentido sería el primer aspecto. El segundo aspecto es lo que la imaginación como mundo, no el mundo como imaginación, que es lo primero que hemos nombrado, sino la imaginación como un mundo independiente, como una dimensión sutil, por así Mm, decirlo, a la cual uno puede acceder y tener experiencias de diferente índole, visiones y demás. Y luego la imaginación en el sentido mundano de una facultad mental, ¿no? Entonces lo que nos interesaría incidir es en el segundo aspecto, la imaginación como mundo, quiere decir el plano de la imaginación, el plano donde se desarrollan todo tipo de experiencias para los místicos, experiencias formales. Pero ocurre una cosa que Corbin insistió mucho en este aspecto y quizá dejó de lado otros aspectos en los cuales insiste Ibn Arabi, otras dimensiones de la existencia, por ejemplo, lo que podríamos llamar la dimensión de la pura luz, donde no existen las imágenes ni las formas, que es una dimensión, digamos, superior al mundo formal de la imaginación. En el mundo formal de la imaginación, como su nombre indica, pues existen formas, experiencias, hay seres, hay incluso ciudades, nos hablan los autores sufís que están en esa dimensión sutil de la existencia. Pero más allá de ese hay otra dimensión donde los fenómenos son pura luz. Pura mm, luz pueden asumir diferentes coloraciones, etcétera, ¿no? Y más allá existe la dimensión de lo que podríamos llamar la divinidad, donde ya no cabe ninguna definición humana. O sea que la realidad está dividida jerárquicamente en diferentes estratos, por así decirlo, y la imaginación siendo muy importante en la vida visionaria, por así decirlo, de Ibn Arabi y de otros autores sufís, no es no explica la totalidad de los mundos, por así mm, decirlo, ¿no? mm, Entonces, Corbin, siendo un autor fundamental muy importante, además un gran escritor, porque escribe muy bien, y un gran filósofo, quizá insistió mucho en este aspecto y obvió lo que os estoy contando sobre la dimensión de la luz y otras dimensiones no imaginales de la existencia. Él utiliza la palabra imaginal para distinguirla de lo que sería la imaginación, porque la palabra imaginación puede dar lugar a confusiones, confundirla con la fantasía, etcétera, con creaciones mentales. El dominio imaginal no es una creación del individuo, sino que es una dimensión que existe, por así decirlo, por derecho propio. Digamos que existen cuatro dimensiones. Una sería la dimensión material, otra sería la dimensión sutil o imaginal de la existencia, luego muy sutil o la dimensión lumínica de pura luz y luego la dimensión divina, por así decirlo de una manera bastante resumida. Entonces la imaginación, lo imaginal, es un aspecto muy importante, pero es un aspecto solamente de la cosmovisión de Ibn Arabi y de otros autores sufis. vale. Muchas gracias por esta aclaración. Me parece súper interesante también cómo
el tratamiento de la imaginación desde una perspectiva psicológica y una perspectiva mística, si se quiere, Sí, ¿no? la imaginación desde el Considerar punto. una dimensión trascendente. Sí, claro, desde el punto de vista psicológico, la imaginación sí que tiene que ver con lo que podemos llamar fantasía o con lo que podemos llamar la creatividad humana, mental, etcétera. Pero lo que se entiende en este contexto como dimensión imaginal es una dimensión sutil de existencia donde los seres entran por diferentes vías, por así decirlo, a lo mejor a través del sueño lúcido, o por lo que se llamaría en la teosofía clásica occidental el viaje astral. ¿Me entiendes? Este tipo tiene relación con este tipo de vivencias. Y luego el viaje astral no se queda en la dimensión de la imaginación, sino que sigue a otras dimensiones más sutiles de la existencia que son pura luz. Y luego más allá a lo que es Dios, que dice la tradición, Dios tiene 70.000 velos de oscuridad y de luz. O sea que la luz también es un velo Mm, que nos impide percibir o nos impediría percibir la realidad tal como es, ¿no? mm, sí. Entonces esto es una distinción que debemos tener en cuenta, sí. Y a partir de esto me gustaría introducir otros conceptos, también aprovechando tu exploración, tu estudio en el budismo tibetano y cómo puedes contrastar de alguna manera la no dualidad del budismo tibetano con el tema de la unidad también y esencia, existencia en el Sí, tratamiento y el sí, desarrollo de bueno, Ikaravi. Sé que es compleja la pregunta, es pero un, sí, es un tema complejo y sí, sí, abstracto, sí, algo, sí, sí, de algo, manera algo abstracto, ¿no? general. Sí, bueno, de alguna manera lo que el término unidad, por así decirlo, excluiría a la multiplicidad. Pues el término, el mundo se reduce a la unidad, la multiplicidad es ilusoria y no existe. Este sería el planteamiento fundamental o básico de lo que es. Pero Ibn Arabi no dice esto exactamente. Ibn Arabi lo que dice es que la multiplicidad es una manifestación o una teofanía, como él lo denomina, de la unidad. Entonces no hay una dualidad entre multiplicidad y unidad. De ahí la palabra no dualidad. Lo que sí que está claro es que, bueno, la multiplicidad tiene sus limitaciones y el mundo de la unidad pues parece como que no tiene estas limitaciones. Pero lo que está claro es que la manifestación está ahí y uno no puede negarla. Entonces, como decir, la existencia es irreal. Las cosas, las personas, las experiencias son irreales y solamente es real Dios. No, lo que Ibn Arabi dice es que las personas, las cosas, las experiencias son manifestaciones de esta realidad única. Manifestaciones de acuerdo a la capacidad de cada ser, de cada persona, para digamos, concebir o relacionarse con esta realidad única, ¿no? Entonces Mm, todo lo que vemos es una manifestación de lo que se llama los nombres divinos, ¿no? Entonces son diferentes cualidades y atributos que se manifiestan en la existencia. En Arabi lo dice explícitamente, dice quien pierde la existencia, o sea, el que en una experiencia mística profunda desaparezca la existencia en torno al místico, que no vea, ni oiga, ni sienta, no quiere decir que la experiencia, que esa realidad, que ese nivel de la realidad haya desaparecido. Solo ha desaparecido provisionalmente para el místico, pero luego tiene que volver a la realidad cotidiana e integrar esa experiencia. Entonces ese es el viaje, digamos, completo del místico, el viaje de ida y el de vuelta. O sea, el de ida donde, digamos, ha desaparecido el mundo exterior y el de vuelta donde el mundo exterior reaparece revestido, digamos, de otras cualidades que son importantes también, ¿no? Entonces aquí lo que ocurre es que se ha atribuido a Ibn Arabi un libro, El Tratado de la Unidad,
es un libro muy famoso de Ibn Arabi, que no es de Ibn Arabi. Y quizás es el libro más famoso de Ibn Arabi, pero no es de Ibn Arabi, como se ha demostrado, ¿no? Hay diferentes estudios. Me estoy enterando. Hay diferentes estudios sobre el tema. Es de un tal Ibn Balyani. Balyani vivió 70 u 80 años después de Ibn Arabi. Es un libro donde sí que se postula la total irrealidad del mundo y que solamente existe Dios, por así decirlo, y que todo lo demás es falso, ¿no? Es irreal. Hasta cierto punto podríamos decir que Ibn Arabi hasta cierto punto solamente podría estar de acuerdo en esto, pero esta es solamente una parte de la realidad que nos expone Ibn Arabi. El mundo es una manifestación de Dios, es una manifestación a través de sus nombres y cualidades. Entonces dice, quien pierde la existencia, pues pierde, dice Ibn Arabi, quien pierde la existencia pierde un gran bien. Quiere decir que quien dice que quien experimenta que la existencia es totalmente real, quien rechaza la existencia, pues en realidad está rechazando un aspecto de lo que sería Alá, Dios, o sea, un aspecto de sus nombres, ¿no? Entonces es cierto que existen experiencias del faná, que se llaman de aniquilación del yo, de aniquilación del mundo, pero eso es solamente una parte de la experiencia, porque luego está el baka, que es la subsistencia, cuando uno sale del faná, de la aniquilación, y el mundo reaparece revestido de nuevas cualidades, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Y supongo que aquí también la imaginación tiene un rol fundamental, pero ¿cuál es la propuesta de Ibn Arabi respecto a cómo justamente desarrollar esa cualidad espiritual o cómo transformar esa cualidad con la cual uno luego regresa a la existencia del mundo exterior de manera Hombre, diferente, sí, vamos a decir, ¿no? ¿Cuál es su yo propuesta? creo, yo creo que sin entrar en cuestiones de el amor y el reconocimiento de que todos los seres son manifestaciones de esta realidad de acuerdo a sus condiciones, circunstancias y demás, y el reconocimiento de que debajo de la superficie de todos los seres y todas las cosas, pues existe una misma realidad. Entonces, Ibn Arabi insiste mucho en el tema del amor o de lo que él llama la misericordia divina. La misericordia divina está en todas las cosas, incluso en las cosas que nos parecen negativas, en las experiencias de sufrimiento, etcétera, ¿no? Lo cual pues es un poco complicado de aceptar de entrada, pero bueno, es la visión que él tiene. Él dice que todas las cosas están supeditadas a la misericordia divina, a la Rahma. Entonces el mundo ha sido creado con la Rahma, con la misericordia divina. La creación es una misericordia, él dice, para todas las cosas que existen, porque si no estarían en la nada. Entonces la existencia de alguna manera nos conecta, es una cualidad divina, nos conecta con una parte de lo que es Dios. Entonces esto se ha producido a través de la misericordia, a través del amor, y vuelve todo, al final tiene que retornar toda la misericordia, tal es así que él dice, él se atiene a la visión escatológica del Islam y de las religiones monoteístas, de que existe el infierno, el cielo y todo eso, pero él dice que al final, cuando se produce este retorno a la misericordia de todas las cosas, los tormentos, entre comillas, infernales se transforman en placeres, por así decirlo, en éxtasis, en una experiencia positiva para los habitantes del infierno.
O sea, el infierno, los sufrimientos, los padecimientos del infierno no son eternos, como se postula en la teología tradicional, ¿no? Este es un punto que a Ibn Arabi le ha ocasionado bastantes trastornos y le ha suscitado muchos enemigos a lo largo de la historia, sobre todo por parte de los musulmanes, digamos, más tradicionalistas, aunque no sé si esta es la palabra. Claro, porque te iba a decir, parece ya casi rosa lo evolutivo, ¿no? Parece su comentario Sí, diferente. él dice, si las personas que están destinadas al infierno fueran al cielo, sufrirían enormemente. Cada uno tiene el lugar que le corresponde. Y los tormentos, digamos, lo que podemos llamar los tormentos infernales, es provisional. Eso en un momento dado se acaba cuando todo retorna a la misericordia y se transforma en otra cosa. Los seres, las personas siguen estando en el infierno porque es el lugar que le corresponde, pero ya no Claro, sufren, sino que tienen otro tipo de experiencia, si lo claro. podemos llamar de Mm. ese modo. Entonces, O- esta visión no es la visión tradicional claro, del Islam, ¿no? O de las religiones no ateístas. sí. Sí, por lo que voy entendiendo de tu compartir, pareciera que es en el cultivo de esta mirada misericordiosa, ¿no? Que está dentro de un marco, de una mirada que incluye lo espiritual en la tierra, de alguna manera. Entonces, cultivando esa mirada misericordiosa, es a través de la existencia que retornamos a esa esencia unitaria, Sí, sí, algo así, sí, podríamos. puede verse de esa manera. Aunque las palabras esencia y existencia son palabras filosóficas occidentales, ¿sabes? Que vienen de la tradición griega y la tradición latina. En árabe no existe este tipo de terminología. En árabe, cuando se refieren a lo que nosotros llamamos existencia o esencia, utilizan la palabra wujud. Wujud significa encuentro, encontrarse, encontrar a las entidades en el cosmos por parte de Dios, no se las palabras árabes, la peculiaridad que tienen es que están formadas por consonantes, por dos o tres consonantes que se pueden intercambiar y dan lugar a diferentes etimologías, por así decirlo. Entonces la palabra wujud tiene tres significados muy importantes, que es por un lado el encuentro, por otro lado conciencia y por otro lado éxtasis. Entonces es Éxtasis. la éxtasis, sí, o un estado acrecentado de conciencia. Entonces lo que nosotros llamamos existencia, lo que ellos llaman el wujud, solamente se puede acceder a eso en un estado especial de conciencia. Mm. ¿Sabes? Y ese Entonces, estado diferente de conciencia, según Ibn Arabi, ¿sería cuál? pues el Panabaka, la aniquilación, subsistencia, también es un estado, te voy a decir, que, bueno, uno puede procurar durante toda la vida, pero a lo mejor no le llega. Eh, También ha habido casos de personas que no lo han buscado y lo han tenido. Por ejemplo, hay un místico, un contemplativo muy importante que es Salah al-Tustari, que es un sufi bastante célebre que Ibn Arabi cita en diversas ocasiones, que este sujeto a los 6 años ya tuvo, digamos, el faná y luego en repetidas ocasiones a lo largo de su vida. Quiero decir que no es algo que uno pueda conseguir dedicándose La durante años voluntad. a voluntad, exacto, exacto, sino que No es algo depende de que, la voluntad. claro, no depende de uno, ¿no? No depende de uno. A lo mejor una persona que no tiene una relación aparente con lo espiritual lo consigue dentro de o se le concede, mejor dicho, dentro de este contexto. Pero esa es digamos, la experiencia central dentro de lo que sería la espiritualidad sufí, ¿no? Y hay una cosa, ahora que digo la palabra espiritualidad, volviendo
volviendo un poco a lo de antes, y es que Corbén, que lo hemos nombrado antes, habla de espiritualizar lo material y materializar, por así decirlo, corporificar lo espiritual, ¿no? Eso sería un poco eh, el leitmotiv de la espiritualidad, de los caminos espirituales. O sea, hacer que lo material sea espiritual y que lo espiritual se encarne en el mundo. Mm, Eso es la regla de oro, ¿no? Y luego, en cuanto a la experiencia fundamental o central de los místicos, de los contemplativos sufís, es lo que se conoce el viaje nocturno como el viaje nocturno y la ascensión. mm, El viaje nocturno es un tipo de experiencia espiritual que no solo acaece o ha acaecido, acaece, me imagino que seguirá habiendo personas que accedan a este tipo de experiencias a los sufís, sino que también es una experiencia que aparece en el Nuevo Testamento, en la Biblia, por ejemplo, el viaje de Ezequiel. San Pablo habla de que ascendió hasta el tercer cielo, y es una experiencia, digamos, dentro de lo que sería la tradición monoteísta, tanto hebreos cristianos como musulmanes, ¿no? Entonces, el viaje nocturno y la ascensión es un tipo de experiencia en el cual se disuelve la conciencia exterior, se disuelve la conciencia exterior, se disuelven, por así decirlo, los elementos que componen el tierra, agua, fuego, aire, ¿no? Los elementos tradicionales que componen el cuerpo, y entonces cuando uno se ha despojado, digamos, de sus envolturas materiales, etcétera, pues uno asciende, que sería la parte de la ascensión, y puede llegar más o menos alto, pues hasta la presencia divina. Y esta es una experiencia que tuvo Muhammad, que han tenido y han dejado constancia escrita de ello diferentes autores sufís, y por supuesto que también ha tenido Ibn Arabi, que dedica el libro del viaje nocturno. Es un libro que escribió en Fez, que dedica a este, a este fenómeno, y donde describe las diferentes etapas, el ascenso por los diferentes cielos hasta llegar a la cúspide, digamos, de la existencia, lo cual no es digamos, una creación intelectual, sino que responde a un tipo de experiencia que está compartida por diferentes místicos. sí, sí. Entonces se asciende a través de cada uno de los cielos, y bueno, él nos habla de que se encuentra que cada cielo está regido por un profeta y un planeta, y en cada uno de ellos pues recibe un tipo de enseñanza, tiene un tipo de experiencia, hasta que al final pues llega, digamos, a lo que él llama la luz de las luces, el uno único, y tiene la experiencia de absorción en Dios, ¿no? Pero, como te he dicho antes, esa experiencia es solamente la mitad del camino, llegar a Dios. Luego la otra mitad es el retorno desde Dios, y entonces él habla de diferentes clases de contemplativos, unos que no vuelven. Hay en la historia gente que no ha vuelto, que digamos, como él dice, se han sumergido en el océano y ya no han salido de ahí. Y luego hay otros que sí que, como él, que sí que vuelven para enseñar a Ujú. otras personas. Entonces él dice que estos son los que, digamos, han hecho el viaje completo de ida y vuelta. Sí, sí, El bueno, viaje de ida está muy bien, pero si no vuelves, pues no no le sé. sirve a nadie más, ¿no? Sí, Mm. sí, sí.
interesante, ¿no? Porque, bueno, como bien nombrás también, una manera en que se ha descrito, digamos, este mito, de alguna manera, es el ascenso y el descenso a través de las estructuras del cielo, ¿no? De las esferas celestes. O Sí, sea, sí, yo ahí coincido con lo que dices, pero no le llamaría mito, porque puede dar lugar a una interpretación de como que es algo imaginario o fantástico, ¿no? O sea, es una experiencia, no sé si conoces en el yoga el samadhi, que sí, es una experiencia o una metaexperiencia donde uno trasciende sus limitaciones mentales, físicas y demás, es algo parecido a esto, ¿no? gracias, Entonces, gracias por la aclaración. La intención era dar ese aspecto poético, metafórico, ¿no? sí, De lo que estamos hablando y no, que no quede una literalización, ¿no? De esto. sí, sí, Pero sí. gracias, gracias por la aclaración. Sí, es más bien, más correcto, me gusta más imaginal, como hemos hablado antes, el término imaginal, que el término fantasía, que se aplica a otro aspecto de la imaginación, pero bueno, también, Sí. Pues dentro de esta idea, ¿no? Del ascenso y el descenso, bueno, yo lo he estudiado en torno, como te comentaba, y hablábamos un poco antes de la entrevista en relación a la astrología, y aquí me gustaría si podías quizás contarnos también cuál es, cómo incluye Ibn Arabi también, digamos, dentro del cosmos tolemaico de la época, ¿no? De la cosmovisión de la época también, esta mirada, cómo entran las esferas celestes dentro de su cosmovisión espiritual también, de la realidad. sí. Y bueno, me comentabas ahí que era muy crítico respecto a los La horóscopos, ¿no? Entonces, si también nos puedes astrología, contar de sí, esto. a lo que se conocería como, llamaríamos los horóscopos y todo eso, ¿no? Eso en general sí que comparte la visión de muchos musulmanes, ¿no? Sobre este tema, ¿no? Que suelen ser bastante reacios a este tipo de visión a través de los horóscopos, de que determinen de alguna manera nuestros actos, etcétera, ¿no? Lo que sí que hace es compartir la visión, como has dicho, la visión tolemaica, donde el cielo, una parte del cielo está organizado lo que se llama el cielo sin estrellas, si no me equivoco, está organizado de acuerdo a lo que conocemos generalmente como constelaciones, y las constelaciones son las mismas que, que nosotros conocemos, pero solamente como una organización, digamos, astronómica, ¿no? Aunque no sé si la palabra es correcta, pero es solamente un modo de organizar lo que aparece en el cielo, y de determinar el modo en que se manifiestan las cosas o cómo se produce la creación, de determinar también, no, perdón, he dicho sin estrellas, el cielo de las estrellas fijas. Es Ah, entonces las estrellas fijas. Vale. entonces está, porque él pone entre el cielo de las estrellas fijas y el cielo sin estrellas, que sería la oscuridad que rodea las estrellas, ahí es donde él sitúa todos los cielos. Los cielos, me refiero a los cielos metafísicos post-mortem, y también los infiernos, ¿no? Están situados en este margen, ¿no? Entonces, en cuanto a la organización del cosmos, nos habla también de una parte que no tiene una manifestación formal anterior al cielo sin estrellas, que es lo que él llama el trono, el trono divino, el pedestal. El trono divino, él dice, ahí es donde se sienta la misericordia divina. El pedestal, que es donde pone sus pies la misericordia, ahí es cuando se produce la división, digamos, entre la ira y la misericordia, aunque él no habla de ira, sino que habla de ira mezclada con misericordia, y la misericordia pura. Estos son los dos pies que sobre el pedestal, que dan lugar a la dualidad en la creación, en el mundo, ¿no? Ahí Y más, perdona, sí.
No, estaba como enfatizando esto de que Sí, los dos pies son la ira y la misericordia. la ira mezclada con misericordia y luego la misericordia pura. Pura. O sea, siempre, la misericordia siempre está ahí, Sí. siempre no la... es una de las características de la enseñanza inarábiga, ¿no? Mm, De que la misericordia siempre está presente y siempre estará presente y todo vale a volver a la misericordia. mm, Entonces, aunque existan, digamos, contratiempos, sufrimientos temporales, son provisionales. Y al mm, final todo desemboca en la misericordia. Y luego, más allá del trono, en esta visión de la manifestación cósmica, pues existen otros principios muy sutiles que no tienen forma, que son lo que llaman, siguiendo el lenguaje coránico, el cálamo y la tabla, o lo que se llamaría el primer intelecto en la filosofía, el espíritu también, y la tabla, que es donde se escriben todos los acontecimientos de la creación, que en otros contextos se llama el alma universal. mm, Entonces, pues, la unión de este intelecto primero con el alma universal, lo que da surgimiento a todo lo demás. Él nos dice que lo único que ha creado Dios es este espíritu, este intelecto primero. Todo lo demás ya viene dado por añadidura. Entonces, solamente ha creado esta entidad que a su vez eh, nos transmite que Dios está rodeado por una corte de ángeles que ni siquiera se han dado cuenta de que el mundo ha sido creado, porque están tan absortos en la contemplación divina que no se dan cuenta de lo que ha pasado, ¿no? Entonces, escoge a uno de estos ángeles y es el que cumple la función del espíritu o del intelecto primero o del cálamo, utilizando el lenguaje coránico, que es el que, digamos, el artífice de toda la creación, ¿no? claro, claro, claro. Y a Y raíz de aquí, ahí, sí, perdona, no, dime, no, y dime. aquí volviendo un poco al tema de las esferas celestes, Sí, digamos, estas podrían ser de alguna manera una guía hacia la misericordia, desde el sí, pensamiento. claro, claro, claro. Esto enlaza con el tema del viaje nocturno y la ascensión. La ascensión se produce a través de las esferas celestes. Entonces, en cada esfera celeste, el contemplativo, el místico, se encuentra con un tipo de profeta, con el profeta, digamos, que rige esa esfera celeste. Por ejemplo, Adán reside en la luna, Jesús y Juan residen en la esfera de Venus o de Mercurio, sino de Mercurio. José, que es el prototipo de la belleza, reside en la esfera de Venus y así sucesivamente hasta llegar a Saturno, que es la última esfera donde está Abraham, la última esfera, digamos, formal, ¿no? Porque más allá existen Claro, multitud de planos de existencia, por así decirlo, que están más allá de la forma, que claro, son pura luz. claro. Entonces, eh, bueno, en árabe los místicos sufís insisten mucho en esta experiencia de la ascensión. La Claro, ascensión y el retorno. el retorno. Sí. Claro, y me imagino que también digamos, en esta crítica, ¿no? A una astrología más predictiva, ¿no? O Sí, determinista, lo que justamente radica ese enfoque de la astrología sería la capacidad creativa, ¿no? sí, sí. Sí, de alguna manera lo que viene a decir en árabe es que, contrariamente a lo que podemos pensar acerca del Islam y la predestinación y todo eso, es que los destinos de los seres humanos no están supeditados, no están marcados, predeterminados, ¿no? Mm, Por los astros ni por ningún otro elemento, ¿no? claro. O sea, entonces, Fernando, y como para ir concluyendo, me interesaría que me cuentes como estudioso de Ibn Arabi, en esta navegación a través de su obra, su vida, qué te trajo a ti, a tu vida, ¿no? ¿Qué cosas en particular te abrieron a ti la mirada, te bueno, transformaron, te sí, sí, inspiraron? sí. Bueno, aparte de alguna experiencia
que no voy a relatar ahora. Eh, Me trajo sobre todo que Ibn Arabi es un elemento intelectual, digamos, es un monumento al saber, ¿no? Con todo lo que ha escrito y luego todas sus experiencias visionarias, su visión del mundo. Entonces me atrajo este aspecto, digamos, de su como que es un gigante intelectual y espiritual que ha pasado totalmente desapercibido hace poco en su tierra natal, en España, ¿no? Como ha ocurrido con otros personajes, tanto hebreos como musulmanes. Entonces, pero Ibn Arabi tiene el caso especial, es el caso especial de que tiene una ingente obra escrita. Ya te he dicho antes que probablemente es el autor tanto espiritual como mundano se considere desde el punto de vista que se considere que más ha escrito. Y luego ha tenido una gran influencia, aunque ha tenido muchos detractores, también ha tenido una gran influencia en el mundo islámico. De hecho, el Taj Mahal, por ejemplo, la estructura del Taj Mahal está basada en la descripción que nos da Ibn Arabi en las Futuhat del Paraíso. Está basado en la estructura, en los planos están basados en esa descripción. O sea que es un autor que ha tenido un carácter universal, ha sido muy conocido fuera de España. Fuera de España ha sido muy conocido desde Marruecos hasta la China, conocido por los sufis, porque tú le preguntas por Ibn Arabi a un creyente musulmán ordinario, por así decirlo, y a lo mejor probablemente no sabe quién es, ¿no? Pero los sufis y la gente, digamos, que tiene un poco de idea de estas cosas sí que saben quién es. Entonces me pareció una injusticia que en un país como el nuestro, que es el país donde él nació, Ibn Arabi fuese un completo desconocido y sobre todo teniendo en cuenta la importancia y la relevancia intelectual, de, su relevancia, ¿no? Y todas las cosas que él cuenta y teniendo en cuenta la ingente cantidad de escritos que tiene, o sea, es el autor más importante que hemos tenido. No ya o sea, en el mundo, ya te lo he dicho, pero en España, vamos, es un autor que no ha habido ningún. Si nos limitamos al terreno, a la península ibérica, es que no ha habido ningún otro autor como él. Entonces me parece una injusticia. Luego, aparte, él habla de una recensión de libros a final de su vida, donde nombra muchas obras que se perdieron cuando él salió de Al-Ándalus, que se fue a la Meca en peregrinación y luego ya se quedó allí. Pues hace una recensión de libros y hay muchas obras que aparecen ahí que no han aparecido, ¿no? Luego otras obras que dejó aquí en Al-Ándalus las volvió a escribir como el espíritu de la santidad y este tipo de... Entonces, a mí me ha interesado sobre todo su estatura intelectual y espiritual, ¿no? No solo intelectual, sino también espiritual, sobre todo lo que hemos hablado de la misericordia, el mensaje de la misericordia sobre todas las cosas y todos los seres, y de que no hay ninguna cosa negativa que sea absolutamente negativa, sino que solo lo es de una manera relativa. Porque lo absoluto, lo único absoluto, nos dice en Arabi, es la compasión, es la misericordia, es el amor, ¿no? Porque el amor también nos dice que en realidad cualquier amor es amor divino. Cualquier tipo de amor es amor divino. Lo que pasa es que nosotros en nuestro estado de conciencia no lo podemos percibir de esa manera. Claro. Entonces, ese es uno de los mensajes importantes que me parece que nadie puede transmitir al mundo. De hecho, le interesa a mucha gente que no tiene una relación directa con el Islam, ni con el sufismo, ni nada de eso, ¿no? Muchos artistas, intelectuales de diferentes clases, ¿no?
sí. Muchas gracias por tu labor, Fernando, de veras, porque además me parece muy interesante, como te nombraba al principio, poder recuperar las raíces místicas en Occidente, ¿no? A veces uno con lo Sí, espiritual se va a Oriente, ¿no? Como la cuna, y sí. poder ver que estaban pasando muchas cosas Sí, en... sí, hay muchos, ya te digo, hay muchos autores, tanto Inaraví como luego la rama sufi que se llaman los Adilís, que también surge en la península ibérica, que es una rama espiritual muy importante dentro del sufismo, que sigue vigente hoy en día, igual que Ibn Arabi, sigue vigente hoy en día en muchos ámbitos islámicos, en Oriente, en Siria, y Arabia está enterrado en Siria y tiene allí una gran mezquita que le construyeron los sultanes turcos. Entonces, ya te digo, o sea, a mí me parece fundamental el recuperar esa parte de nuestra historia, no solo lo que concierne a Ibn Arabi, sino a otros autores que también han sido importantes en nuestra historia, porque si no es como si estuviéramos mutilados, ¿no? Mm, No solo me refiero a los musulmanes, sino a los hebreos también. Sabes mm, que por ejemplo, Maimónides. Maimónides era un señor de Córdoba que, como Averroes, es un señor de Córdoba que es fundamental en la historia de la filosofía hebrea y vamos, que está considerado como el segundo Moisés dentro de la tradición hebrea. Entonces, luego lo que se conoce, por ejemplo, el Zohar, también, aunque se dice que surgió con la Biblia y todo esto, pero los primeros libros sobre el tema aparecen en España. Bueno, en España no existe todavía, en Castilla, ¿no? En León, el primero. Entonces, me parece obviar, cercenar una parte de nuestra historia, de la historia común, de la península ibérica que es fundamental, ¿no? Entonces, decir, no, es que hasta que no aparecieron San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús y demás, místicos no había nada, ¿no? Es totalmente falso, totalmente falso. Siendo San Juan de la Cruz y Santa Teresa unos autores también muy mm, importantes dentro de la espiritualidad. sí. Pero es que había detrás de ellos había todo un caudal de Mm, sí, experiencia de otras tradiciones. sí, Entonces eso me parece enriquecedor sí, para, para la historia. sí. Sí, de hecho me parece fascinante el, la interpenetración, ¿no? De las distintas corrientes, ¿no? Cómo pareciera como que dentro de la misma cosmovisión que nos contabas recién, allá aparecen nombres que por lo menos yo los tengo vinculados al cristianismo, ¿no? Como inclusive el desarrollo de la misericordia, ¿no? Como, Sí, digamos, claro, hay claro. una No, lo que te comentaba de Cristo, dimensión lo que te rica. comentaba de Jesús, de que poca gente sabe que en el Corán Jesús es hijo del, no tiene un padre humano. Se creen que Jesús no aparece, incluso se creen que Jesús no aparece en el Corán y es súper importante dentro de la cosmovisión, por así decirlo, islámica, ¿no? Sí, sí. Es muy importante. Bueno, Fernando, muchas gracias por Gracias a ti, compartir, gracias a ti. por Y ya divulgar sabes, también. sí, ya sabes que si quieres que sigamos hablando, pues aquí me tienes. Quiero, seguiremos. Así que esta primera vez cerramos aquí Muy bien, y seguimos la próxima, Fernando. Muchas gracias. muy bien, gracias a ti. Muy Y hasta bien. la vista.